Está en línea un activista en el tema, él es Alejandro Beletsky, a quien ya le damos la bienvenida. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Roberto y Macarena te saludan. Hola, ¿cómo les va? Muy Roberto, buen día. Macarena, ¿cómo andan? Bien, bien. Bien, gracias por Gracias. atendernos por estos minutos con nosotros. Dale. ¿Cómo estamos ahí trabajando siempre, digamos, por allí, por el ambiente y por incluyendo algunas cuantas consideraciones que tienen que ver con, en este caso, justamente como indicaba acá Macarena, nos acude el tema del clima, ¿no? Y ante esta situación que se está viviendo en general, particularmente en nuestra región andina, con un verano muy seco, con esto que entendemos una nevada que no llega, con las precipitaciones que habitualmente deberían darse en esta época que parece que tampoco llegan. Y bueno, y con esta inmediatamente hacemos como un paralelo allí o una explicación a través de bueno el calentamiento global y las consecuencias que va trayendo. Alejandro, hay otras cuestiones, ¿no?, que entran en juego seguramente ante esta situación. Mira, primero vamos a ubicarnos cómo debería ser o quién rige nuestro clima en la Patagonia. Bueno, yo estudié climatología cuando hice el curso de guardaparques, me interesé muchísimo, estoy hablando un montonazo de años atrás. Uh-huh. Fui 20 años guardaparque, tuve estaciones meteorológicas que ponía el estado y que trabajábamos para ver cómo venía la cuestión climática. Era una época que trabajaba mucho con Hidronor, aquella empresa Ajá. que iba a hacer las represas y demás. Así que mirábamos mucho el cielo y además veíamos cuál era la conducta. Nuestro clima está regido por el Pacífico. El Pacífico, esa gigantesca masa de agua, tiene aportes de la Antártida y tiene aportes digamos, la famosa corriente del Niño, o la Niña como la llaman, o el Niño cuando tiene variaciones. Es una corriente cálida que atraviesa el Pacífico, viene hasta la Antártida y después se va para arriba, bueno, y así sucesivamente, ida y vuelta. Uh-huh. En definitiva, cuando no existía la cordillera, toda la Patagonia, que venía erráticamente viajando desde África, era una selva, una maravillosa selva, una selva húmeda llena de plantas, que es lo que ahora consumimos como petróleo y gas, es esa selva que quedó sepultada. Cuando se forma la cordillera, unos 70 millones de años atrás, esa gigantesca pared lo que hizo fue modificar totalmente el clima. La humedad templada que venía del Pacífico se topaba con la cordillera de los Andes y se juntaba hasta que podía, por el empuje del Pacífico, superar la cordillera. Pero ¿qué pasaba? Al subir a 2.000 metros promedio, el agua condensaba y precipitaba en forma de nieve o lluvia, ¿sí? Uh-huh. Y así es como se formó el bosque andino patagónico. Uno va a Chile y se da cuenta que aquello es un vergel y acá tenemos un secano impresionante. Bueno, el vergel es porque allá hay permanentemente la humedad del Pacífico, ¿sí? Claro, Y claro. entonces nuestra franja verde, que es toda la cordillera de los Andes, que ahora tiene por suerte estas áreas protegidas para proteger, es una gigantesca esponja. Esa esponja se carga todos los años, se cargaba todos los años a partir de marzo, que empezaban lluvias, digamos, incesantes. Yo recuerdo esto, registrar todos los días los milímetros de agua caída, y era algo impresionante. Además teníamos que convivir lluvia, hasta que en abril, mayo, generalmente mayo, junio, caía la nieve, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y Sí. ahí nevaba hasta finales de julio, intermitentemente, y ese era el ciclo natural que teníamos. Después venían los primeros calores de agosto, ya el sol aumenta su capacidad de insolación, tenemos más horas de luz, y bueno, todo eso se iba derritiendo, pero la esponja verde quedaba cargadísima de agua. Sí. Tenía, digamos, toda su agua ahorrada ahí adentro, porque primero había llovido y después se había nevado, y hasta que no se va la nieve, no se va la humedad. Recién en diciembre empieza a irse la humedad
Primero porque precipita y mantiene los caudales de los arroyos y lagos y ríos, y de esa manera los lagos. Y bueno, todo ese mecanismo maravilloso que tardó más de 1 millón de años de formarse, porque esto se forma después que se retiran los glaciares. El último 1 millón de años tuvimos hielos, ¿sí? Y después se retiraron y a partir de ahí se formaron los lagos, se formaron los ríos con mayor intensidad, creció el bosque, porque este relojito todos los años se repetía de la misma manera. En menos de 20 años, en 15 años, lo estamos haciendo bosta. Pero no nosotros, o sea, nosotros con nuestras torpezas locales, sino que la dinámica global está provocando que el agua permanezca más tiempo en el aire, porque los bosques desaparecieron, entonces se evapora, se forma una gigantesca tormenta, cae, vuelve a evaporarse, vuelve a caer porque desapareció la selva, porque desapareció el monte chaqueño con el feroz del monte Cuboyá, bueno, porque desaparecieron los bosques en el planeta, hay más disponibilidad de agua que se transforma en grandes tormentas. Esto está pasando a nivel mundial. En los años 70, 80, 90 hubo unos genios, entre comillas, genios, que dijeron, bueno, pero si las nubes se forman, todos podemos manejar las nubes y podemos hacer que esas nubes caigan más acá, más allá. Entonces inventaron la geoingeniería climática, que en los años 90 la toman los países poderosos, los que pueden hacer esto, ya sabemos quién es, el país del norte, más los capitales mundiales, y dicen, bueno, la geoingeniería podríamos utilizarla para hacer que el agua caiga donde nosotros queremos. Sí. Y a partir de esto, y acá ya entro en el territorio donde hay un montón de gente negacionista y hay un montón de pseudocientíficos que nos tratan de terraplanistas, sino cuántas huevadas no dicen, porque evidentemente están vinculados a esta situación, empieza a decir, no, eso no es verdad, y ya lo reconoce el mundo esto. El otro día publicamos un artículo que hablan un montón de científicos, inclusive una científica del CONICET argentina, Inés, que es muy capa, que es climatóloga, también reconoce que este juego es muy peligroso, porque es muy peligroso pues están cambiando los parámetros estables que durante milenios funcionaron de una manera, y ahora en 6, 7 años que se puso más denso esto, han logrado generar una irrupción en esa cadena tan finita a partir de la geoingeniería, a partir de los chemtrails que inyectan, o sea, las nubes químicas que inyectan en la parte alta de la atmósfera, y ustedes y nosotros los vemos periódicamente en el cielo cuando vemos pasar un avión que deja una estela blanca. Después esa estela blanca se empieza a ensanchar, se ensancha, hasta que termina transformando el cielo en un color gris. Y habitualmente lo vemos cuando está por venir la lluvia, eso. Empezamos a ver que lo empiezan, va y viene, pasan aviones. Digo, qué raro, antes no había esto. Y además tiene un principio y tiene un fin. Quiere decir que no es que, como tratan de decirnos que es contrail, que es una estela de condensación. ¿Por qué no? Ahora, es? ¿Quiénes están, Alejandro, justamente sobrevolando, ¿no? con estos aviones? Bueno, los aviones que hemos detectado a través de Fly Radar 24, ustedes cada vez que ven pasar un avión, miren, hay una página que se llama Fly, abuelos, radar de vuelos 24, Fly Radar 24. Se meten ahí, ustedes se posicionan donde están mirando el cielo y van a ver qué avión pasa sobre la frontera nuestra. La mayoría de los que hemos visto acá en esta zona son LATAM, Aigol y Sky. Son las 3 empresas que habitualmente son las que tiran. En los textos de Fly Radar aparecen a veces cargueros, como si fueran aviones de carga. Y otros no dicen qué es, que salen de Santiago y van generalmente a Balmaceda, o algunos van más al sur, pero la mayoría van a Balmaceda. Es un aeropuerto muy grande, a la altura de Santa Cruz, que tiene Chile, al lado de un poblado que es mínimo, ¿sí? ¿Quién da la orden y quién le pone el producto químico? Y suponemos que todo esto atrás
de una mega empresa, que de hecho aparecieron las empresas, y uno ha visto propagandas, porque los tipos dicen, yo te ayudo a que tu campo llueva o que tu campo no se inunde, pero básicamente esto es una cuestión del poder central global. Llámese Club Bilderberg, llámese en este informe que hacen distintas personas, hablan de la CIA, digamos, todavía formalmente no se ha identificado quién es. Claro. Ahora, ¿a quién le interesa que en los países haya grotescos cambios en su clima o llevar el agua a los campos de soja o provocar, por ejemplo, además de que vamos a tener probablemente riesgos de altas cantidades de incendios, y después de esto les quiero hablar, después toda esta agua la juntábamos en el río Limay y el río Collón-Cuyra, que es el Parque Nacional Lanín, la esponja y es el Parque Lanín, y la pasamos por 5 represas que generan casi el 45% de la energía del país, la energía barata del país, la energía que no consume monóxido, como son las grandes turbinas, que no consume petróleo y genera monóxido, como son las turbinas hidroeléctricas. Si esas turbinas hidroeléctricas no tienen agua, no funcionan. Todos acá están diciendo que los espejos de las centrales hidroeléctricas están re bajos. Claro. Si vos no tenés energía, tenés problema con la industria y puedes hacer colapsar un país. Económicamente lo puedes hacer colapsar. Digamos, ahora ya entré en la parte que ellos llaman la teoría conspirativa. No es teoría conspirativa, es 2 más 2 es 4. Esta cadena de no ocurrencias, y por supuesto tenés muchos problemas con muchas otras cosas más, como por ejemplo nuestra calidad de vida. Los que toman agua de vertiente, y las vertientes se van a secar este año. Entonces ya hay que pensar qué van a hacer. Los que toman agua de arroyitos, y los arroyitos van a bajar los niveles de agua. Alejandro, sí. Perdón, en estos vuelos, digamos, de los chemtrails y demás, que pueden ser detectados, que están fuera de algún control gubernamental, tanto de Chile como de Argentina, digamos, esto porque implicaría esto cuestiones de defensa nacional, ¿cómo es que evaden estos controles posibles? Mira, cuando esto yo lo empecé a ver cuando todavía en la Patagonia no estaba. Yo estuve 4 años viviendo en Córdoba y trabajaba como guía en el Champaquí, entre otras cosas. El Champaquí tiene 2.800 metros. Yo llegué a Córdoba y era el clima típico del Valle de Calamuchita. Ese es el clima seco, maravilloso, con un invierno inexistente. Era prácticamente muy poquitos días de frío. El primer invierno fue así, el segundo, tercer y cuarto invierno fue asquerosamente húmedo, pero muy húmedo. Y fue cuando empezó muy intensamente a aparecer estos aviones. Los aviones que pasaban sobre la Argentina salían de San Pablo, Brasil, y cruzaban para el lado de Santiago. Los que pasaban por Calamuchita, los que pasaban por Córdoba. Estos no entran en el territorio argentino, pasan sobre el límite de la Argentina, ¿sí? Pero de hecho a veces, inclusive, cuando venían los aviones de Nueva Zelanda, ustedes se acuerdan que aparecía un avión que pasaba por sobre nosotros, Bolsón y Bariloche, que venía como perpendicular a la cordillera, que era la New Zealand, la empresa de Nueva Zelanda, y ese también dejaba esa estela química. Yo en su momento denuncié esto al Ministerio del Interior, cuando estaba en Córdoba, porque además uno de esos aviones bajó en Mendoza, y le dije, wow, entonces lo van a poder controlar, y ahí empecé a hacer una locura de llamados, hasta que hablé con la Policía Aeronáutica, hablé con el Ministerio primero me llamaron para pedir una explicación de qué era lo que estaban tirando. Yo no sé lo que están tirando, sé lo que han descubierto en otras partes del mundo, pero que está tirando algo. Y bajó en Mendoza, manden a la PAN y que vean el avión, a ver qué otra cosa tiene guardada el avión, qué avión es que traía. Bueno, esa denuncia hizo que por casi 1 mes y medio, 2 meses no pasaran más aviones. Se ve que hicieron preguntas, el avión se ve que no lo pararon porque al toque lo levantó vuelo y se fue, volvió a San Pablo, pero digamos que hubo
hubo algún movimiento avispero. Yo lo que creo es que después, bueno, los últimos 4 años fue una fiesta total. Salnowski estaba en el gobierno, los últimos años del gobierno de Macri. Ahí se intensificó mucho el paso de vuelos sobre nuestro territorio, pero muchísimo. Y ahora, digamos, sigue ocurriendo en Buenos Aires, sigue ocurriendo en varias partes, pero todavía falta una masa crítica que movilice a los estamentos del gobierno para que adviertan, porque por otro lado, cuando un día vine de Córdoba a visitar a mi familia a Bariloche, y me encontré que acá habían empezado a aparecer las estelas químicas, las vi ese día, y entonces, bueno, levantamos el avispero, con un amigo se armó la página Centro del Nor Patagonia, la administra y la maneja él, y ahí empezaron a llover las fotos y los mensajes de gente de toda la región, advirtiendo que estaban viendo esto mismo y bajo la misma conducta. Alejandro, ahora igual que mencionaste, ¿no?, el factor y el papel que juega el Estado en este tema, sacando las diferencias ideológicas que son muchos, ¿no?, entre un gobierno y el otro, pero ¿cómo es el sistema productivo hoy y justamente las implicancias o los beneficios, entre comillas, ¿no?, de estos chemtrails, para pensar en que en algún momento se podría llegar a tomar una decisión política que los detenga? ¿Es factible realmente esto? ¿Cómo es hoy, por ejemplo, el mercado de la soja? Totalmente. Ya, Rafael Correa, cuando empezó esto, yo estaba viviendo en Córdoba, todavía Rafael Correa era presidente de Ecuador, y Rafael Correa llamó a una conferencia de prensa y les advirtió que les iba a mandar los cazabombarderos, que no se le ocurriera manipular el clima de Ecuador. A Venezuela le provocaron una crisis energética. Venezuela tiene toda energía hidroeléctrica, ¿sí? Le secaron los lagos, o sea, se secaron los lagos, no tenían agua para energía. Ustedes se acordarán, todavía estaba Chávez vivo, que tuvieron toda una crisis de energía con los apagones, y bueno, esto fue permanente. Bueno, Venezuela, Rafael Correa advirtió, no pasen por acá ni de cerca porque los voy a hacer aterrizar. En India hicieron aterrizar un avión, y de ahí es que se supo y se sacaron cientos de fotos de los tanques que tenían, en vez de butacas tenían tanques con productos químicos. O sea, lo hicieron aterrizar, lo hicieron bajar, porque era un avión que estaba invadiendo el espacio aéreo, y después el resto de los países están bajo el dominio de la OTAN. Y Latinoamérica está bajo el dominio, sabemos de quién, sí, militarmente hablando. Entonces, probablemente haya que tomar mucha conciencia, romper con el cerco que hacen periodistas que desinforman, climatólogos que están comprados. Ustedes vieran, hay documentales, por lo menos había documentales, porque ahora de YouTube han borrado todos los documentales que denuncian esto, ya no los puedes conseguir salvo que alguien haya guardado. Claro, yo tengo algunos bajados donde gente de Estados Unidos, gente de Alemania, gente de Italia hicieron documentales, inclusive un documentalista yanqui, vieron que siempre allá hay algún atrevido, y fue al Senado a entrevistarlos y a preguntarles por qué están haciendo esto. Y los tipos ya no sabemos, voy a investigar, ¿qué es eso? Y vos veías las caras que ponían, la típica de que mejor me hago el boludo y me voy. Claro. Después le preguntaba al Estado, digamos, y lo que a mí más me preocupa, cuando yo vine acá esa vez y armamos todo este ruido en los medios amigos de Bariloche y de la región, 2 o 3 días después salió media página de Río Negro, firmada por un grupo de físicos nucleares que trabajan en nanotecnología, diciendo lo que yo decía era una boludez. Bueno, ahora, si ustedes miran el diario El Corregiano, hay imbéciles que salen a escribir estupideces, pero hay otros que tratan de descalificarte diciendo, no, es condensación. Y vos le preguntás, pero si es condensación, tendría que ir desde el horizonte donde aparece hasta el horizonte donde desaparece. Pero el avión aparece en un sector, tira y después deja de tirar. Que generalmente, casualidad, después de que tira se levanta el viento, casualidad, después de que se levanta el viento de ese lado aparecen nubes, qué casualidad, nunca llueve. Sobre esto, Alejandro, Juan, un oyente nos escribió y te lo queremos compartir. Dice lo que dice respecto de que cuando se avecinan lluvias hay chemtrails y desaparece la lluvia es tal cual, o por qué se modifican los pronósticos cuando hay lluvia, de pronto desaparece, y para dónde se prepara esa lluvia si no cae en la Patagonia.
Claro, mira, el tema es así. Los tipos tiran aluminio y bario. El aluminio lo que hace es reflejar el sol, ¿sí? Aluminio, partículas muy pequeñas, que es una de las cosas que se descubrieron en análisis químicos que se hicieron en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en California. El bario seca, toma el agua, es hidroabsorbente. Entonces lo que hace es no dejar caer el agua. Y después genera todo bueno, después ha habido tronzos, otro tipo de partículas, se han encontrado virus, bacterias, se ha encontrado de todo ahí adentro del cóctel químico ese. Lo que esto hace es que digamos, que haya una variación en la presión, pero además que captura la humedad y la transporta y genera una circulación de aire más fuerte y como que la lleva. Y bueno, están las lluvias que se inundó la Pampa. Vos imaginás la Pampa, que está caracterizada por no lluvias, y se inundó con una lluvia que pasó por acá, no con una lluvia que vino del norte. O cayó un granizo infernal, como me acuerdo que pasó en la zona de Córdoba, que cayeron piedras más grandes de una pelotita de tenis. Sí. ¿Sí? Y con los incendios, Alejandro, adelantaste algo. Y ahora vamos a ese tema. Para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Yo lo que les pido a todos es que se transformen en torreros de detectar el foco inicial. O sea, cada uno que a partir del momento que se prohíban las quemas vea salir un humo, inclusive ustedes hagan un spot, todas las radios tienen que hacer un spot diciendo, si vos ves un humito que sale entre los árboles, alertar a los bomberos. Esto para ayudar a que los bomberos lleguen a tiempo, pues siempre llegan tarde, llegan cuando es un incendio. Si no hacemos esto, llegamos tarde. Esto es lo primero. Y lo otro es que vamos a tener una temporada muy complicada. Ustedes vieron, se quemó Grecia, se están quemando California, se está quemando el planeta. Por un lado se inunda, por otro lado se quema. Entonces, yo creo que esta va a ser una temporada muy áspera. Tomemos todos los cuidados máximos, no hagamos fuego en el bosque, no hagamos asadito como pasó allá en Cuesta del Ternero, estemos atentos a los incendiarios jodidos que andan, y tenemos muchos lamentablemente, pero bueno, va a ser una temporada complicada, hay que insistir de que haya más combatientes, que algún día el gobierno compre los hidroaviones grandes y se los deje para tenerlos en la Argentina, insistir en que haya sistemas de detección temprana, que en los papeles existan, pero, por ejemplo, el año pasado el SPRIF no contrató torreros, no puso gente en puntos altos para controlar. Y Parque se maneja más o menos parecido, entonces, bueno, hay que hincharles para que tomen decisiones lógicas de tener personas inmóviles en el campo, permanentemente girando, en los momentos críticos de este verano, que va a ser realmente muy crítico. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda esta información, tu perspectiva. Un placer escucharte. Obviamente vamos a seguir intercambiando con los y las oyentes. Te comunicaremos, te reenviaremos lo que pueda surgir siempre y cuando enriquezca el debate. Así que, y para estar alerta, ¿no? Obviamente para seguir cuidando la naturaleza como premisa. Gracias. Cuidarnos la vida. Tal cual, ni más ni menos. Hasta luego. Muchas gracias. Alejandro Beleschi, aquí ambientalista, activista, bueno, con este panorama abriendo justamente, ¿no? esta perspectiva que vamos a seguir alimentando, realmente de mucho interés para todos nosotros y para el planeta, claramente.